Ahí ya estamos grabando. No, profe, con tema nuevo, va, a mí me quedó. ¿Sí? Sí, tema nuevo, profe. Bien. Les puse acá este atlas. Ahora me acordé después que busque la forma de pasarles el link para que lo puedan descargar. Lo van a poder usar solo en la compu porque es muy pesado para el celu. Pero está bueno para poder estudiar porque la verdad que tiene las partes como corresponde. ¿Sí? Ahí lo que acabo de hacer es, acabo de poner, aunque parezca raro, a este que va a ser el sistema respiratorio. Todo lo que es el aparato respiratorio. Lo más de cerca. Ahí estamos, ¿sí? Lo primero que quiero que hagamos es que, esto esperen que se los voy a ocultar. Ahí estamos, así nos queda solamente esta parte de esta. Y este pulmón vamos a ocultarlo, ahí vemos esto, perfecto. Bien chicos, ahora sí. Esto que tenemos acá, lo que ustedes están viendo, es el aparato respiratorio, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Para empezar por el principio. Lo primero que tenemos es la nariz, ¿sí? Fíjense que si yo ahí le agrego a lo que es el cráneo, ¿sí? ¿Ven ahí cómo está la nariz acá arriba? Entonces tenemos la nariz. La nariz después se continúa hacia interno con lo que va a ser la cavidad nasal. Entonces tenemos la nariz, tenemos la cavidad nasal, y después el elemento que viene por acá, esta cosa que están viendo acá atrás, se llama faringe, ¿sí? Faringe con F. La faringe, si ustedes la ven, está abierta hacia adelante y se va a comunicar con la cavidad nasal, con la orofaringe, con la cavidad oral, y hacia adelante con una estructura que va a ser la laringe, ¿sí? Después que tenemos, ¿sí? Entonces, nariz, cavidad nasal, la faringe con F, y ahora acá abajo está la laringe con L, ¿sí? Una vez que tenemos la laringe, seguimos con este elemento que está acá, que es la tráquea. La tráquea se continúa con los que van a ser los bronquios, y una vez que llegamos a los bronquios, van a ver que encontramos a los pulmones, y por dentro de los pulmones tenemos a todo esto que va a ser el árbol bronquial. ¿Qué me está hablando esto? De cómo se va haciendo cada vez más chiquitito toda esta estructura hasta llegar realmente a las partes más pequeñas donde en el pulmón se dan las funciones básicas para que podamos respirar. ¿Bien? Entonces, acá se los muestro con la anatomía, ¿sí? Ahora voy a ir hacia lo que va a ser una pizarra y lo vamos a dibujar, así le voy poniendo todos los nombres. ¿Bien? Entonces, para que nos quede claro esto, habíamos empezado que teníamos, ¿qué cosa? Teníamos la nariz, a la nariz le seguía la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, nariz y cavidad nasal, vamos a dejarlo ahí con ese mismo color, ¿sí? Y le separo acá con estos puntitos, la nariz que protruye hacia afuera y la cavidad nasal que tenemos adentro de lo que es el cráneo, ¿sí? Por detrás de lo que va a ser la nariz, viene una estructura que va a ser muscular, o sea, que no está formada por huesos, no está formada por cartílago, sino que es básicamente músculo con la fascia, que es un tejido que lo recubre, a la que vamos a llamar faringe, faringe con F, ¿sí? Entonces, esta que viene acá va a ser la faringe. Bien, está abierta para acá, está abierta para acá para que se comunique con la boca, y está abierta para acá adelante para comunicarse con lo que va a ser la laringe. Bien, entonces nariz, cavidad nasal, y esta que dibujé acá en rosa va a ser la faringe con F. La faringe, ¿con quién se continúa? Se continúa con este elemento que va a ser la laringe con L. Bien, ahí tenemos un cartílago. Después tenemos
el tiroideo. Y ahí está otro cartílago más. Esa que está ahí es la laringe, ¿sí? Para no confundirse, para saber cuál viene primero, si faringe o laringe, yo les digo para que se acuerden que están en orden alfabético. Primero está la F y después viene la L, ¿sí? Primero está la faringe y después está la laringe. Una vez que llegué a la laringe, ahora sí vamos a tener a este elemento que se llama tráquea. Entonces, la tráquea es simplemente un tubo. ¿Bien? Nada más. Eso que están viendo ahí se estaría representando a lo que sería la tráquea del paciente. Y una vez que llegamos a la tráquea del paciente, vamos a ver que ahora sí comienza lo que va a ser el llamado árbol bronquial, ¿sí? El árbol bronquial yo ahora se los voy a ir nombrando, les voy a ir poniendo diferentes colores después cuando lo veamos, y después vuelvo con eso para que se queden tranquilos y lo veamos parte por parte, ¿sí? Ahora simplemente los nombro mientras se los dibujo. Tenemos a los bronquios principales, el derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos son los que me conectan a la tráquea con cada uno de los pulmones. Después tenemos que estos bronquios principales se van a convertir en bronquios que van a ser lobulares. Va uno para cada lóbulo del pulmón. Una vez que tengo un lóbulo que es un bronquio lobular, este va ahora a darme un montón de segmentos. Esos segmentos son para cada partecita que voy a tener dentro de un lóbulo pulmonar. Y luego estos segmentos se van a continuar y van a formar bronquiolos, que van a ser los llamados bronquiolos terminales, y finalmente los que van a ser llamados los bronquiolos respiratorios, que se conectan con una unidad que va a ser el alveolo. ¿Y qué nos queda con esto para dibujar? Yo se los pongo a un solo lado, pero sepan que obviamente esto es para ir visualizando qué es lo que tenemos, pero del lado derecho y del lado izquierdo va a ser exactamente lo mismo. Por fuera, lo que vamos a ver es a los pulmones, ¿sí? Acá este que dibujamos va a ser el pulmón derecho. Bien, tiene 1, 2 y 3 lóbulos. Bien, ahí está el pulmón derecho. Y el pulmón derecho, vamos a ponerle acá con otro color, este oscuro. Está recubierto, igual que el pulmón izquierdo, por una membrana a la que vamos a llamar pleura. Con esto, chicos, ya les queda entonces absolutamente todos los elementos que forman parte del sistema respiratorio. ¿Estamos? Vamos a ponerle nombre a cada uno para que nos quede esto y no tengamos problemas para identificarlos. Entonces, esta que estaba acá era la nariz. ¿Sí? Por más de que podamos respirar por la boca forma parte del sistema digestivo, no del sistema respiratorio. ¿Estamos? Esa es la nariz. Esta que sigue para acá atrás, ¿sí? Va a ser la cavidad nasal. Ahí ya estoy dentro del cráneo del paciente. Todo lo que está puesto acá con este rosa va a ser la faringe. Bien, ahora vamos a ver cómo se separa. Esta parte que está para acá adelante, que están viendo, esa va a ser la laringe. Bien. Después seguimos para acá abajo y encontramos a este que es un tubo directamente, al que vamos a decirle tráquea. Bien.
Ahora me voy después ahora después les voy a poner los nombres de los bronquios, pero vamos con lo más fácil, que es lo que tenemos hacia la izquierda. Y tenemos aquí al pulmón. Y la membrana esta que lo recubre va a ser llamada pleura. ¿Estamos? Ahí tienen la parte más grande. Ahora, todo esto que está hacia la derecha va a ser el árbol bronquial. El árbol bronquial está formado por diferentes partecitas, igual que fuera un árbol, si ustedes esto lo vieran al revés, fuera como si la tráquea representara al tronco, y cada uno de estos se van armando los que son las copas de del árbol, ¿sí? Entonces se va haciendo cada vez más chiquitito para llegar bien a cada parte interna del pulmón, ¿sí? Entonces, esta que tenemos acá va a ser el bronquio principal. Bronquio principal, también lo pueden encontrar como bronquio fuente. ¿Sí? ¿Por qué es el principal? Fíjense que tenemos dos. Es el primero que me está llevando el aire hacia cada pulmón, ¿sí? Por eso principal. Principal derecho y principal izquierdo. Lo mismo que yo tengo en el derecho, lo voy a tener en el izquierdo. ¿Estamos? Yo se los represento de esta manera para que se entienda en el dibujo. Ahora, una vez que ya llegamos al pulmón, si ustedes miran en el lado derecho, ¿sí? Yo acá les fui dibujando que tienen diferentes partecitas. Cada parte de esta que están viendo del pulmón es un lóbulo. ¿Estamos? Entonces, de este pulmón, que es el pulmón derecho, tienen el lóbulo superior, que es el que les marca ahí, el lóbulo inferior, que está acá abajo, y el lóbulo medio, que es el que está justamente en el medio, ¿sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo tiene solamente 2, ¿bien? Entonces tengo que separar esta cañería principal, que es el bronquio fuente, o bronquio principal, ahora para que le llegue el aire a cada uno de los lóbulos del pulmón. Entonces, lo que me sigue va a ser esta bifurcación, o esta división que le sigue, que me va a dar un bronquio lobular del lóbulo, o también llamado bronquio lobar. Lo pueden encontrar como las dos maneras. Bronquio lobular, o también llamado bronquio lobar, ¿sí? Pero todo viene de ¿dónde? De lóbulo. Ahora sí, estoy ahora ya dentro de lo que va a ser el segmento, ¿sí? Estoy ahora dentro del lóbulo del pulmón, o sea, dentro de una de estas partecitas del pulmón. Dentro de eso, el pulmón se va a seguir todavía siendo cada vez más pequeño, ¿sí? Sigo haciéndome chiquitito. Entonces, me voy a ir a cada parte, a cada segmento de un lóbulo pulmonar. Entonces, ahora me voy a convertir en un bronquio segmentario. ¿Estamos? Entonces, tengo la tráquea, viene el bronquio principal para cada pulmón, después tenemos el bronquio lobular para cada lóbulo dentro del pulmón, y ahora el bronquio segmentario, que va a ser para cada partecita, para cada segmento dentro de un lóbulo, ¿sí? Vamos yendo de lo más grande a lo más pequeño. Bien, entonces este que está acá me estaría representando, por ejemplo, un bronquio segmentario. Y a partir de acá, chicos, ya no hay más bronquios. Lo que nos queda por debajo del bronquio segmentario van a ser bronquiolos. Por eso, ustedes van a ver que hay pacientes que tienen bronquitis, y tener una bronquitis y tener una bronquiolitis no es lo mismo, ¿sí? Una bronquiolitis está afectándome a partes mucho más internas dentro de lo que es el pulmón, ¿sí? Ahora, antes de contarles a los que van a ser los bronquiolos, lo que quiero nombrarles para que se entienda la distinción con respecto a los bronquiolos es cuál es el elemento funcional del pulmón, que es este saco que está acá, ¿sí? Esto que está acá
me está representando, y lo voy a poner en mayúscula porque es lo que más me interesa, al alveolo. El alveolo, uno dice que es la unidad funcional del pulmón, porque ¿a qué asociamos a los pulmones? A que nos ayudan a respirar. Y cuando veamos cómo es que respiramos, realmente quien hace eso van a ser los alveolos. ¿Bien? Entonces, gracias a los alveolos, nosotros respiramos. ¿Sí? Por eso se llama unidad funcional del pulmón. Gracias a los alveolos, el pulmón puede cumplir con su función de la respiración. Entonces, para llegar al alveolo, el bronquio segmentario ya tiene que haberse convertido en bronquiolos. Y bronquiolos vamos a tener de dos tipos. Los bronquiolos van a ser, este que está acá, si ustedes se fijan, llega acá hasta la bifurcación, pero no llega hasta el alveolo, el que llega al alveolo es otro. Entonces, este va a ser un bronquiolo, pero va a ser un bronquiolo terminal, porque termina antes de llegar hacia la parte donde podemos respirar. Entonces, este va a ser un bronquiolo terminal. Sin embargo, el que está acá abajo, que se continúa a partir del bronquiolo terminal, si ustedes lo siguen, termina ¿dónde? En el alveolo. Por eso a ese le vamos a decir bronquiolo respiratorio, porque es el que llega al alveolo, que es donde realmente se produce el intercambio gaseoso que nos permite a nosotros respirar como lo conocemos. Este va a ser el bronquiolo respiratorio. Ahí estamos viendo entonces absolutamente a todas las partes de lo que va a ser el árbol bronquial. El bronquio principal, el bronquio lobular o lobar, el bronquio segmentario, bronquio terminal, bronquio respiratorio y finalmente a lo que es el alveolo. ¿Sí? Todos estos que están acá, todo esto que está acá, desde bronquio principal hasta poder llegar a lo que es el alveolo, es lo que vamos a llamar árbol bronquial. Bien, árbol bronquial, ¿sí? Entonces, ahora ustedes tienen puesto acá en pantalla absolutamente todo lo que forma parte del aparato respiratorio, ¿sí? Esto es el aparato respiratorio en su totalidad. ¿Estamos? Fíjense ahora, cuando yo les comparto de vuelta esto, que lo que les dibujé recién es una representación, obviamente, más esquemática de este dibujo que tenemos acá. ¿Qué tenemos ahí? La cavidad nasal, ¿sí? No me marca la nariz, pero la nariz es posterior, es hacia anterior. Esta va a ser la faringe, ¿sí? Está separada en la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Después tenemos a la laringe, ¿sí? Y por acá abajo tenemos La aquí tráquea. a la tráquea, ¿sí? Y la tráquea, ven que la tráquea es esto nada más. La tráquea después se continúa acá, ¿con quién? Con este, que es el bronquio principal. El bronquio principal, ahora si ustedes lo están viendo, esperen que me acerque. Ven acá, ¿sí? Miren, esperen que lo sacamos y Sí. lo voy a poner. Ahí están viendo los dos pulmones, ¿sí? Ven que el pulmón derecho tiene 1, 2, 3 lóbulos. El pulmón izquierdo tiene solamente 2. Un lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿sí? Si yo ahora oculto al pulmón izquierdo y miran acá detenidamente, ven que el bronquio principal después se divide acá, en estos dos, que van a ser los bronquios lobulares. Tengo uno para cada uno de estos pulmones. Y más de cerca, cada uno de estos ahora me está dando todavía
más divisiones, que son esas que están viendo ahí ahora que se pintaron en celeste. Cada uno de esos son segmentos, ¿sí? Son los bronquios segmentarios que ya están dentro de un lóbulo pulmonar. Y todavía más estos siguen ahora con quienes, con los que son los bronquiolos, ¿sí? Acá en este no los pone por completo, no te pone los alveolos, pero confíen cuando les digo que de los bronquiolos tenemos los bronquiolos que son los terminales, los bronquiolos respiratorios, y finalmente lo que vamos a ver son los alveolos, ¿sí? Entonces, esta sí es la representación que ustedes pueden ver completa de lo que es el aparato respiratorio. Y yo ahí les pongo, para que vean la referencia donde estaría en el paciente, ahí pueden ver que también se le suma la nariz y cómo realmente la caja torácica está protegiendo a estos órganos. Y miren ahí, ahora lo que les puse fue al corazón. Sacamos a los huesos, ¿sí? Esto que están viendo ahí es el corazón, miren en el medio. ¿Recubierto por quién? Por el pericardio. ¿Sí? Podemos ver bien la relación que hay entre el corazón y los pulmones. Sobre todo está mucho más cercano hacia lo que va a ser el pulmón izquierdo de lo que era el pulmón derecho. ¿Sí? Y por eso acá pueden ver por qué la arteria pulmonar hacía ese recorrido tan chiquitito, porque era corazón y ya enseguida, págate, esto dentro de los pulmones. Y de los pulmones rápidamente volvemos al corazón con las venas pulmonares. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos, me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Por ejemplo, del esquema este, donde estamos viendo a cada una de las partes del aparato respiratorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro hasta el momento? ¿Por qué un Sí, pulmón tiene 3 lóbulos y el otro tiene 2? ¿Qué diferencia hay? Es una variación anatómica, amor. Se piensa que originalmente tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo tuvieron 3 lóbulos, pero que hubo una adaptación fisiológica en el cuerpo, como el corazón realmente está yéndose hacia el lado izquierdo, el pulmón izquierdo quedó con un poquito menos de espacio. Por eso es que lo que como lo más que, lo chico, que ¿no? pasó con el tiempo es más angosto, es más finito y es más largo que el derecho, el izquierdo. Entonces lo que pasó es que para poder ocupar mejor el espacio que le queda anatómicamente, hemos tenido como si fuese una involución del pulmón a que te quedara ahora solamente con 2 lóbulos. ¿Bien? Y hay una partecita, yo no sé si en este se ve bien, déjenme ver que pase de vuelta al atlas. Esperen que sacamos a esto y volvemos acá. Ahí está. ¿Ven esta parte que está acá? ¿Ustedes ven el puntero que estoy marcando ahí? Sí. Sí, sí. Esta parte que está acá, si ustedes lo miran con el paciente, acá este espacio, ven que es el surco que está haciendo el corazón. ¿Sí? Se llama justamente escotadura cardíaca esto. ¿Bien? Y esta parte del pulmón izquierdo se llama língula. ¿Sí? Língula. O sea que el corazón también cambia la morfología del pulmón izquierdo. Claro, porque la posición del corazón te está molestando al lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Miren ahí, esperen que les voy a sacar el derecho. El izquierdo, si ustedes miran ahí, todo esto, está haciéndole bien el hueco al corazón, se queda con toda la impronta del corazón, ¿sí? Por eso es que tiene menos espacio para estar en la cavidad torácica que el pulmón derecho. Por eso les decía que no solamente quedó que tiene esto, se llama escotadura cardíaca, donde ahí está el corazón, ¿sí? Sino que esta partecita se va a llamar língula, ahí se los pongo en el chat para que sepan cómo se escribe, ¿sí? Es língula. Y esa parte no es un lóbulo, pero lo que piensan, ¿sí? Hoy en día las teorías, y justo me estaban preguntando por qué tiene solamente 2 lóbulos, era que este era originalmente el tercer lóbulo, ¿sí? Pero que, de vuelta, como ahora tiene que estar en el medio el corazón, ¿sí? Ahí como lo están viendo, ¿sí? Ahora esto fue evolucionando y el pulmón izquierdo termina con 2 lóbulos, mientras que el derecho conserva los 3 lóbulos originales. ¿Estamos? ¿Se entendió eso entonces? ¿Cómo se llamaba, profe? Lóbulos. Lóbulos, ¿sí? Esperen que les saco. Esto creo que les puedo poner acá.
Este que está acá, en el pulmón derecho, es el lóbulo superior. El que está acá es el medio, la M de medio. Y este que está acá es el inferior. ¿Sí? En el pulmón izquierdo, que tenemos solamente lóbulo superior, lóbulo inferior, y esta parte de acá, que pertenece al lóbulo superior, se va a llamar língula. Así. Imaginen que esa es una G. Lingu. Y la L con la A. ¿Estamos? Entonces, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En el lado derecho, lóbulo superior e inferior en el izquierdo. Y esto que es una partecita del lóbulo superior se llama língula, y es lo que pensamos que originalmente fue un tercer lóbulo del lado izquierdo, ¿sí? Pero, por favor, recuerden que si uno pregunta cuál es la diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3, ¿sí? Gracias. ¿Vamos? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Por mi ¿Estamos parte, bien? No, profe. Bien. Volvamos a esto entonces, a la pantalla, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno en particular, ¿sí? Pero antes de ir viendo cada partecita del aparato respiratorio, ¿sí? Particularmente, lo primero que quiero que todos tengamos en claro es cuáles son las funciones en general del aparato respiratorio, ¿sí? Cómo es que podemos respirar gracias a esto y bien en detalle qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces voy a borrar todo esto. Ahí estamos. Y vamos a empezar con lo que van a ser las funciones. Entonces tenemos funciones. A las funciones, chicos, las vamos a separar en funciones principales y funciones que van a ser accesorias. ¿Sí? Entonces, funciones principales y funciones accesorias. Las funciones principales van a ser 2. La primera va a ser transportar el aire. ¿Sí? Por eso vieron que es toda una red que está comunicada. Por la nariz ingresan cosas y por la nariz salen cosas también, ¿sí? Entonces las funciones principales va a ser transportar el aire. Y tenemos que transportarlo ¿para qué? Para que llegue hasta los alveolos. Una vez que estoy en los alveolos, se va a dar un proceso que se llama hematosis. ¿Qué es la hematosis? La hematosis va a ser el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambiamos? Oxígeno y dióxido de carbono. Jessica, si estás queriendo preguntarme algo, sé que está mal el audio, amor. Mandame un mensaje por el chat, a ver si te puedo leer ahí, qué es lo que quería saber. Si no, ahí te silencia, ¿sí? Entonces, las funciones principales son 2. Transportar el aire. Yo quiero que llegue aire desde la atmósfera, desde el exterior, donde estamos nosotros viviendo, obviamente, hacia lo que va a ser el alveolo, que es la parte del pulmón que puede hacer algo con ese aire, ¿sí? La nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, tienen otras funciones accesorias
pero únicamente lo que hacen es transportar el aire. Igual que el corazón solamente podía bombear la sangre y no hacía ninguna otra cosa mágica con la sangre, sino que necesitaba tener a los capilares para que pudieran hacer intercambios. Con el aire pasa lo mismo. El aire viaja a través de todo el aparato respiratorio, pero recién cuando llega al alveolo puede hacer lo que se llama hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio sanguíneo entre el alveolo del pulmón y el capilar sanguíneo. En el alveolo del pulmón va a haber grandes cantidades de oxígeno que viene del aire atmosférico. Y en el capilar pulmonar, este que llegaba al pulmón, le iba a llegar la sangre carbooxigenada, o sea, rica en dióxido de carbono, que venía de todos los tejidos que le bombeó ¿quién? La arteria pulmonar. Y al cuerpo siempre, siempre, siempre está buscando el equilibrio. A uno le sobra oxígeno y le falta dióxido de carbono, porque la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera es menor a la del oxígeno. Y a la sangre le sobra dióxido de carbono y le falta oxígeno, porque ya lo consumieron los tejidos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el intercambio, como cuando uno cambiaba figuritas cuando te faltaba algo para completar el álbum, ¿sí? A vos te sobran, ¿sí? La del el jugador número 5, y a mí me falta el jugador número 3, pero me sobra el 5. Bueno, dame una del 3, yo te doy la del 5 que me sobra, ¿sí? Hacemos el intercambio. ¿Qué intercambiamos? Lo que más nos sobra por lo que nos falta. Ese intercambio, entonces, entre los gases, entre el oxígeno y el dióxido de carbono, es lo que se llama hematosis. Y es finalmente lo que nos permite a nosotros respirar, gracias a eso, ¿sí? Y gracias a los movimientos del pulmón y del diafragma que permiten que se pueda expulsar después el aire. Hacemos la inhalación y la exhalación. En la inhalación entra aire, en la exhalación sale aire, ¿sí? Ahora, para que se entienda lo que les comenté recién de la hematosis, les voy a dibujar acá. Este en azul, imagínense que es ¿quién? El alveolo. ¿Estamos? El alveolo le está llegando sangre. Con este vamos a ponerlo, perdón, se los voy a hacer otro color si no se confunden. Este que está acá, en verde, me estaría representando al alveolo pulmonar. ¿Estamos? Esto pertenece al pulmón. Y es la parte más chiquitita, ¿sí? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos nosotros los seres humanos? Los más chiquititos. Capilares, ¿no? Capilares. Los capilares, perfectos. Y si se acuerdan, los capilares eran los que realmente podían hacer ¿qué cosa? El intercambio, ¿sí? O sea que si acá va a intercambiar a alguien, ¿qué va a hacer? Va a ser el capilar con el alveolo, ¿sí? Y si se acuerdan, los capilares iban a ser de dos tipos. Teníamos el capilar arterial y después que hacían los intercambios se convertía en capilar venoso, ¿sí? Acá no tenemos que olvidarnos, para que quede claro, que estamos en el pulmón. Y recuerden que todo lo que era con la regla de qué tipo de sangre transportaban los vasos, en los pulmones está dado vuelta. O sea que acá me va a llegar ahora un capilar arterial, Carboxigenado. ¿sí? Pero este va a estar azul porque ¿qué? Tiene sangre carboxigenada, ¿no es cierto? Porque viene a partir de la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar era la única arteria que llevaba sangre carboxigenada. Entonces, yo acá, en el alveolo, tengo mucha presión de oxígeno, ¿sí? A los gases, como son el oxígeno y el dióxido de carbono son gases, les ponemos que es presión de oxígeno, no solamente oxígeno, ¿estamos? La P es presión. Y el día de mañana, cuando ustedes tengan que anotarlos y tienen que saber cuál es la unidad del Sistema Internacional de Medidas, es mm/Hg. Eso significa milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces la presión de oxígeno es tantos milímetros de mercurio, ¿bien? Siempre que tengan gases van a hablar de presiones. Presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono. ¿Estamos? Eso para que lo sepan, no es algo que me interesa que ustedes entiendan que es el intercambio. ¿No? Pero ya que estamos, que les quede. Entonces, acá tengo oxígeno, ¿sí? Y también entra dióxido de carbono.
Pero en el aire que respiramos, ¿qué tenemos? ¿Más oxígeno o más dióxido de carbono? Más oxígeno. Hay más oxígeno en la atmósfera. Más oxígeno que dióxido de carbono. Exacto, ¿sí? Entonces, acá vamos a ponerle que el oxígeno está, bueno, me quedó como muy grande la flecha, ¿estamos? Pero es mucho más la cantidad de oxígeno que tenemos que la presión de dióxido de carbono. ¿Sí? Dióxido de carbono tenemos menos. ¿Bien? Y si pensamos qué pasa con la sangre, en la sangre pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos también que acá ha llegado oxígeno. Las azules son arterias. Ahora sí, esto es un capilar arterial, ¿sí? Capilar arterial, muy ¿Por qué bien. te lo dibujé en azul? Generalmente por convección, cada vez que vos veas algo azul, es una vena, y cuando ves algo rojo es una arteria. ¿Pero por qué? Porque el azul, en los dibujos de anatomía, representa sangre carboxigenada, y el rojo representa sangre oxigenada. En este caso, el capilar arterial tiene sangre carboxigenada porque en los pulmones es la única parte del cuerpo donde tenemos la Donde excepción de la funciona al regla. revés. ¿Sí? Ahí Por está. eso está dibujado con color ¿Puedo azul. servirme? ¿Cómo? Bien, entonces tenemos presión de oxígeno Apaguen los micrófonos, chicos. y tenemos la presión Ok. de dióxido de ¿Querés carbono. gaseosa? Ahí está ¿Vos querés comprando algo, coco? esperen que no sé quién es. Paso para Karen. Alicia sería. Esperen un segundo, tengo que irme hasta participantes y silenciar a todos. Ahí estamos. Les pido, porfa, chicos, que sean responsables con lo de con los micrófonos, porque para yo poder silenciarlos tengo que hacer un montón de cosas en la compu y me saca de dar la clase y se interrumpe bastante. Hola, disculpe, profesora, sí, sin querer apreté yo. Dale, amor, no hay problema. Entonces, lo mismo podemos hacer ahora, pero ¿cómo está pasando en el capilar arterial? En el capilar arterial, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mucho más de dióxido de carbono. La presión de dióxido de carbono acá es mayor que la presión de oxígeno. La presión de oxígeno ahora es menor por cómo viene la sangre. Entonces, ¿qué es lo que busca el cuerpo? Bueno, intercambiamos, ¿sí? Al capilar arterial le falta oxígeno y al alveolo le sobra oxígeno. Al capilar arterial le sobra dióxido de carbono y al alveolo le falta dióxido de carbono. Y si ustedes se acuerdan, por qué yo les insistí y dimos toda la primera parte de la materia, transporte en la célula, pero acá está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? El alveolo y el capilar tienen membranas que son semipermeables y los gases van a pasar de un lado y otro por difusión. ¿Cómo era la difusión simple cuando era a favor del gradiente de concentración? De donde más tengo a donde menos tengo. Entonces, el dióxido de carbono, ¿para dónde pasa? De la sangre, ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, ¿sí? Entonces se favorece que el dióxido de carbono pase de esta manera. Vamos a ponerlo acá con un círculo. Y el dióxido de carbono que tengo más en el capilar arterial y menos en el alveolo, va a pasar para el alveolo. ¿Sí? Y el oxígeno, ¿dónde tenemos más? En el alveolo, ¿no es cierto? En el alveolo, que tenemos más oxígeno que dióxido de carbono, ahora va a pasar el oxígeno ¿hacia dónde? Hacia el capilar. ¿Sí? Y ahora cambió la calidad de la sangre. Por lo tanto, yo ahora, naciendo de acá, voy a tener la continuación que este capilar arterial se va a convertir en un capilar venoso, pero que tiene ahora ¿qué? Sangre oxigenada, ¿sí? Ahora, de este lado, tengo sangre oxigenada. Y este capilar venoso se convierte en las vénulas, que se convierten en las venas pulmonares, que van a llegar a la aurícula izquierda del corazón, llevándome sangre oxigenada. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué hablamos de intercambio gaseoso? Tiene que ver con
la superficie, ¿sí? Y con los elementos que estamos viendo donde se realiza el intercambio, ¿sí? Este que estamos acá es el alveolo. Este que está acá va a ser el capilar arterial. Y este que está acá va a ser el capilar venoso. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos, esto entonces, cómo es que funciona la hematosis así a nivel simple? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿O estamos bien para seguir con otras funciones? Estamos bien. Me confunde. ¿Cómo? A mí me confunde. Bien. Vamos a empezar del principio entonces, ¿sí? Tenemos dos cosas, ¿sí? Vamos a ponerlo con otra metáfora. En vez de hablar de oxígeno y dióxido de carbono, ponemos que tenemos manzanas y naranjas. ¿Estamos? Y, ¿quién me habló? ¿Quién fue la que me dijo que se confundía? Beatriz. Beatriz. Ok, Beatriz. Hagamos de cuenta que vos tenés manzanas y yo tengo naranjas. ¿Estamos? Vos vas a ser el alveolo, ¿sí? Y yo soy el capilar sanguíneo. Ahora, vos tenés en tu poder 10 manzanas y una sola naranja. ¿Estamos? 10 manzanas y una naranja. Y yo tengo en mi poder 10 naranjas y una sola manzana. ¿Sí? Nos cruzamos. Vos me mirás a mí, yo te miro a vos y digo, che, ahí me sobran naranjas, pero tengo una sola manzana y la verdad que comer naranja toda la semana es medio un bajón. Y vos me mirás y decís, yo tengo muchas manzanas, pero tengo una sola naranja. Comer solamente manzanas toda la semana es un bajón. Me decís, Tamara, ¿intercambiamos? Sí, dale. ¿Qué intercambiamos? Lo que nos falta. A mí me sobra algo y me falta algo que vos tenés. A vos te sobra algo y te faltan cosas que yo tengo. Entonces intercambiamos. Y al final de eso nos vamos caminando las dos y ahora vos tenés 5 manzanas y 5 naranjas y yo tengo 5 manzanas y 5 naranjas y nos vamos felices, ¿sí? Y a una perdió algo en el camino que no me importa porque la matemática no es lo mío. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de que estamos intercambiando y que hay una parte a la que algo le sobra y algo le falta? Y en los dos lados está pasando esta necesidad. Profesora, ahí haríamos difusión simple. Sí, amor. ¿Se entendió eso, Beatriz? Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo estamos parados? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el alveolo. El alveolo recibe, gracias a que se puede transportar el aire desde que lo inhalamos hasta que llega ahí, mucha cantidad de oxígeno y el aire atmosférico tiene menor cantidad de dióxido de carbono que el oxígeno, ¿sí? Entonces, hay mucha más presión de oxígeno que presión de dióxido de carbono. Eso es lo que estaba representando acá con las flechitas, de que hay más oxígeno que dióxido de carbono. ¿Estamos? Y se encuentra el alveolo con el capilar arterial. El capilar arterial pulmonar es el que está trayendo sangre desoxigenada, que vino de que todo el cuerpo ya usó el oxígeno, usó los nutrientes. Entonces, la sangre desoxigenada o carbooxigenada, ¿qué tiene? Mucho dióxido de carbono y poco oxígeno, ¿sí? Entonces, tanto el alveolo como el capilar están separados por membranas que son permeables, ¿bien? Igual que cuando vimos lo de la célula. Y cuando yo tengo moléculas pequeñas y sin carga, como son el oxígeno y el dióxido de carbono, no tienen problemas en atravesar las membranas. Ahora, ¿cómo se van a mover estas moléculas? Se van a mover a favor del gradiente de concentración, de donde más tengo a donde menos tengo. Entonces, el dióxido de carbono que está en el capilar arterial se va a mover, va a difundir, o sea, va a hacer difusión simple hacia el alveolo pulmonar. Y el oxígeno va a hacer difusión hacia el capilar. ¿Estamos? Entonces, ahí hicimos intercambio. Cambié dióxido de carbono de la sangre por oxígeno del alveolo. Una vez que cambiaba la calidad de la sangre, ya cambiaba el nombre del capilar, que era el responsable a nivel sanguíneo de hacer intercambios.
Por eso, ese capilar arterial, ahora que se oxigenó la sangre, lo ves que se convierte en un capilar venoso, ¿sí? Y ese capilar venoso es el que después se transforma en una vénula, se transforma en las venas pulmonares que llegaban a la aurícula izquierda del corazón, que eran las únicas venas que tenían sangre oxigenada, ¿sí? Porque en el pulmón estaba intercambiado lo que conocemos sobre qué tipo de sangre circula por venas y arterias, ¿tá? Este proceso que estamos viendo acá se llama hematosis, ¿sí? ¿Qué es la hematosis? Intercambio de gases. ¿Qué gases? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Entre quiénes en el pulmón? Entre el alvéolo y los capilares pulmonares. ¿Estamos? ¿Se entendió esto entonces? Sí. Sí, se entendió. Sí. ¿Sí? Profesora, ¿puede repetir lo último, por favor? La última parte de lo que les dije acá como de resumen. Sí, por favor. Bien, entonces tienen hematosis. El intercambio gaseoso es entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Quieren que les ponga los nombres abajo de O2 y CO2? No. Entonces, oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? ¿Esto es entre quién? Entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar. ¿Estamos? Entonces, ¿quién tiene el oxígeno? El alveolo pulmonar. ¿Quién tiene el dióxido de carbono? El capilar pulmonar. ¿Estamos? Este proceso es lo que se llama hematosis. Hematosis a nivel pulmonar. El mismo proceso, pero al revés, pasa donde en los tejidos. En los tejidos, la sangre tiene mucho oxígeno y las células tienen mucho dióxido de carbono y hacen el intercambio, ¿sí? Por eso es que cuando habíamos visto esto, cuando vimos aparato cardiovascular, habíamos visto que filtraba oxígeno y filtraba nutrientes, ¿sí? Para el oxígeno que era la difusión, y después me llevaba dióxido de carbono y desechos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero al revés, cambian las proporciones de qué gases es el que más tengo en los tejidos. ¿Estamos? Entonces, esas son las funciones principales del pulmón, ¿sí? Transportar el aire y realizar la hematosis, el intercambio gaseoso, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar. ¿Estamos? Ahora, las funciones accesorias van a cumplir algo que es recontra importante. Estas funciones accesorias tienen como objetivo acondicionar el aire que respiramos. ¿Qué significa acondicionar? Significa que lo que quiero hacer es ponerlo en condiciones para que realmente tenga la calidad que yo necesito, ¿sí? Y esto, para que ustedes lo entiendan, les hago una pregunta. ¿Alguien tiene idea más o menos de qué temperatura está haciendo ahora? Mi computadora me marca aproximadamente 9 11 grados. grados. ¿Cómo? ¿Cuánto? 11 grados. 11 grados, ¿sí? Mi computadora se tiene más frío, me marca 9. No importa, 9, 11, 10, lo que sea. ¿La temperatura es la misma que la temperatura a la que tenemos nosotros ahora? No. No. No, ¿no es cierto? No. Ninguno de ustedes Si puede tenemos tener 11 estamos 9 grados muertos. o 11 grados de temperatura. ¿Estamos? Acá yo tengo 9 grados, sí. ¿Sí? Entonces, ninguno de ustedes tiene en su cuerpo 9 grados de temperatura. ¿Piensan que el pulmón va a estar contento de recibir aire a 9 grados centígrados? No, es un bajón. No. Es más, la temperatura muy, muy baja, ¿sí? Puede generarte, a veces, estamos hablando muy, muy baja, espasmos a nivel respiratorio, justamente por el frío. Entonces, el aire, así como está en la atmósfera, no está preparado como le gusta a nuestro cuerpo. Por suerte el cuerpo sabe eso y tiene adaptaciones para que el aire se acondicione de tal manera de que cuando llegue a los pulmones no genere mayores problemas. ¿Bien? Entonces, todas esas funciones accesorias van a buscar lograr que el aire tenga la calidad necesaria para que sea bien recibido por los que van a ser los pulmones. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es calentar el aire. ¿Con qué lo calentamos? Si ustedes piensan
¿sí? A nivel de la nariz y la cavidad nasal, tenemos, si ustedes se meten un dedo en la nariz, ¿sí? En las dos fosas nasales, van a ver que el tabique, la membrana que separa la narina derecha de la izquierda, es muy finito, ¿sí? Es muy finita, está muy, muy cercano, entonces, a la superficie, los capilares sanguíneos. Entonces, cuando el aire ingresa por la nariz, ¿sí? Los capilares sanguíneos actúan como si fueran un radiador. ¿Y qué hacen? Calientan el aire, ¿sí? Entonces, si hablamos de que lo calentamos, la función esta va a estar a cargo de quién? De los capilares nasales. Capilares sanguíneos nasales. Y de esa manera, cuando el aire ingresa al cuerpo, vamos a querer llevarlo a una temperatura más cercana a la nuestra, porque la sangre circula por nuestro cuerpo a la misma temperatura que nos marca el termómetro para nosotros. O sea, mi sangre está circulando a 36,5, 37 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, cuando el aire se encuentra por los capilares sanguíneos en la nariz, empieza a ser calentado a tal manera de cuando llegue a los pulmones, ¿sí? Esté en las condiciones más cercanas a la temperatura corporal. Esa es una función accesoria, calentar el aire. Otra función accesoria es filtrarlo. En el aire, chicos, hay un montón de polvo, hay un montón de partículas, ¿sí? Si alguna vez estuvieron, no sé, haciendo limpieza en la casa y ven, y ahí está un día con sol y ven la cantidad de polvo que se levanta, ¿sí? No está bueno que todo eso llegue a nuestros pulmones. Mirá, o partículas a veces más grandes. A veces uno se suena a la nariz y decís, che, Cuando hay, ¿eso cuando de hay dónde polvo no da salió? alergia también. ¿Cómo? Cuando hay polvo en el aire, Sí. Da algunas, alergia. esa irritación de los capilares es lo que produce la alergia. Sí, en realidad lo que es la alergia ya es una irritación más interna, ¿sí? Ya el pulmón llegó, ya llegó el aire a tus pulmones, y en los pulmones hay células del sistema inmunitario que empiezan todo lo que es una respuesta inmune mediada por anticuerpos que son los IgE. Y ahí empiezan esas alergias, ¿sí? Tan graves que tenemos al polen, a los ácaros, a todo lo que está en el aire, ¿sí? Acá imagínate qué tan peor sería eso para una persona alérgica si no tuvieran los pelitos de la nariz, ¿sí? O incluso las personas Horrible. que no son alérgicas. No está bueno que entre polvo o partículas grandes a los pulmones, ¿sí? Por Por eso eso dice que no se recomienda, viste que hay gente que se depila la nariz. no se recomienda para nada, chicos. Te está sacando todos los lugares en el cuerpo donde tenemos pelos están para la protección. Fíjense, si ustedes no tuvieran cejas, la ceja está para proteger al ojo, y en el ojo tenemos pestañas, porque el ojo es una zona vulnerable. La nariz tiene pelos, la oreja tiene pelos, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger todo lo que viene de afuera. Es una forma de poner como si fuera una cortina, y que la cortina no me deje pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en la nariz, justamente, lo que me ayuda a filtrar el aire van a ser los vellos nasales, a los que vamos a llamarles, el nombre correcto es vibrisas. Entonces, los vellos nasales, que ahora ya saben que se llaman vibrisas. Y si ustedes tienen animales, Ahí tienen puedo escribir, filtrarlo. filtrarlo. ¿Sí? ¿Lo escribí mal? Sí, ¿Qué puse? Filtrarlo. filtrarlo. Gracias, chicos, perdón. La dislexia es real. Filtrarlo. Ahora sí. Esperen que les borro el otro Perdonamos, profe. y se los pongo bien. Filtrarlo. Porfa, cuando ven algo raro así, avísenme, ¿sí? Es realmente un problema. Bien, entonces filtrarlo. ¿Con qué lo filtramos? Con los vellos nasales, que se llaman vibrisas. Y les decía, si ustedes tienen perros y gatos, ¿vieron que al lado de la nariz de los perros y los gatos hay unos pelos largos y duros? Sí, sí. Se llaman vibrisas, ¿sí? Nosotros somos animales. En los primates, las vibrisas son más delicadas que en los caninos y los felinos, ¿bien? Pero es el mismo concepto, ¿sí? Lo tenemos ahí. Y nosotros lo tenemos ¿dónde? Únicamente dentro de la nariz, ¿sí?
lo que hacen es filtrar el aire, ¿bien? Ahora, después hay otra cosa que yo tengo que hacer, ¿sí? Acá no es una cuestión de filtrar el aire, de acondicionados al aire, pero ¿en qué sentido? Yo no quiero que si pasó algún elemento que sea, por ejemplo, de un microorganismo o a otra partícula que me pasó este filtro, ¿sí? Yo no quiero que tenga la oportunidad de llegar hacia zonas más vulnerables como puede ser la faringe, la laringe, el pulmón. Quiero que se quede en la nariz o quiero que bajo ningún punto de vista llegue a las partes más íntimas que son los alveolos, ¿bien? Entonces, tenemos la propiedad de atrapar elementos extraños o microorganismos a través de lo que son las mucosidades, ¿sí? Esa es una función de ¿qué? De defensa, ¿sí? Entonces vamos a poner acá defensa. Y esa función accesoria de defensa, ¿saben quién la va a hacer? El moco. Entonces, acá vamos a poner moco y mucosidades respiratorias. Todo el árbol bronquial tiene una pequeña capa de mucosidad, ¿sí? Esa capa de mucosidad, ¿saben cómo funciona? Como las famosas arenas movedizas, ¿sí? Que uno veía de chico en las películas, que te quedan atrapados ahí para siempre y te hundís y no tenés forma de salir. Exactamente igual. Cuando tengo una bacteria, tengo algún elemento que pasó a esta etapa de filtrado y llega a los lugares más internos, estas mucosidades las atrapan y le dan tiempo al sistema inmunitario de que las células inmunes logren romperlos, logran eliminarlos. Y de esa manera buscan protegernos. Por eso, cuando estamos enfermos, tenemos más mucosidades. Me están hablando de una gran producción de este moco en pos de defendernos. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora vimos 3 funciones accesorias, ¿no es cierto? Calentar el aire que respiramos para que esté a la temperatura corporal, filtrarlo, ¿sí? Para que no entre ninguna basura, defender el aire ese porque es una vía de entrada. Todo lo que el cuerpo piensa que viene de afuera tiene miedo de que sea algo que nos lastime o nos genere daño, ¿bien? Entonces, este moco lo que hace es defendernos tratando de atrapar a microorganismos. Y la última función que hay, ¿sí? Va a ser la de humidificarlo. Humidificarlo. Para humidificarlo, vamos a tener a los famosos senos paranasales. Los senos paranasales, ¿saben qué son? ¿Los escucharon nombrar alguna vez? Sí, sí, ¿Sí? sí, Bien. sí, sí. Los senos paranasales, ¿sí? El frontal, el maxilar, el etmoidal, el esfenoidal, son 4, ¿sí? Los maxilares. Esos senos paranasales son, ¿vieron los huesos del cráneo que tenemos nosotros? No son Sí. todos absolutamente sólidos. En algunos de esos huesos hay cavidades, ¿sí? Que donde tienen aire. ¿Y este aire qué hace? Este aire me hace como si fuera de un colchón, de una barrera, que me separa del mundo externo y mantiene un microclima dentro de lo que es la cavidad nasal, lo que es el interior de nuestro cuerpo. Para que ustedes lo entiendan, yo siempre les digo ese mismo concepto. Si alguna vez alguno viajó al sur o a algún lugar donde hace mucho, mucho frío, Sí. Sí. una cosa que llama la atención, a mí me llamaba la atención la primera vez que tuve la suerte de viajar así, fue que acá en el sur de Argentina, donde hay temperaturas muy bajas, los locales o algunas casas tenían doble vidrio, ¿sí? O sea, tienen una ventana y tienen otra ventana más, y en el medio hay un colchón de aire, ¿sí? Eso lo utilizan para evitar que sea tan cara la calefacción de la casa, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El aire, ¿sí? El calor se mueve de donde más calor tengo a donde menos calor tengo. O sea, cuando yo abro una ventana en mi casa y digo, che, ¿estás haciendo entrar frío? En realidad no está entrando frío, se está yendo el calor que está dentro de casa. Cuando ponemos esas dobles ventanas, ¿sí?
ese colchón de aire te evita que el calor se filtre y se pierda hacia el exterior. ¿Bien? Es el mismo concepto por el cual ustedes van a ver que hay personas en situación de calle que entre las frazadas ponen papel de diario o ponen cartones. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un colchón que atrape el aire porque la persona está a 36 grados. Entonces lo que yo genero calor, mi cuerpo tiene una cierta temperatura. Lo que estoy queriendo es atraparlo abajo de las mantas y la manta sola no me ayuda. Si pongo papel de diario o pongo cartón, eso me ayuda a generar esa pared, esos colchones de aire, para que no se piante tanto el frío. Y por eso son tan caras y los acolchados que son de plumas de ganso o de plumas naturales, porque las plumas no se apelmazan como las fibras sintéticas y demás, sino que siempre hay volumen de aire. Por eso son tan calentitos los acolchados. ¿Bien? El mismo concepto utiliza nuestro cuerpo generando estas cavidades de aire en los huesos del cráneo para lograr ese microclima y que el aire esté siempre humidificado, que no esté seco como está afuera, porque en el cuerpo si hay algo que no le falta es humedad, ¿sí? Entonces, para poder resumir esto, ¿cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Las separamos en funciones principales y funciones accesorias. Las funciones principales son dos. Transportar el aire, ¿sí? Y acá, para que les quede, le voy a poner lo siguiente. ¿Cómo transportamos el aire? Mediante dos procesos. Vamos a poner acá. Mediante la inhalación. Inhalación. Y la exhalación. Inhalamos y exhalamos. ¿Estamos? De esa manera transportamos el aire. La otra función importante era ¿cuál? La hematosis, que es el intercambio gaseoso, el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar. Y finalmente tenemos funciones accesorias, que la idea de las funciones accesorias es ayudarnos a acondicionar el aire para que esté en condiciones, obviamente, para que no genere daño cuando lo ingresamos al interior de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer con el aire? Hay que calentarlo, por eso se recomienda que respiremos por la nariz, donde están los capilares sanguíneos nasales bien superficiales. Hay que filtrarlo gracias a los vellos nasales que se llaman vibrisas. Tenemos que estar atentos de que en ese aire que respiramos no venga ningún patógeno, microorganismo o elemento que nos enferme. Por eso tenemos mucosidades y moco respiratorio para poder ayudarnos a atrapar eso y que el sistema inmune de la defensa logre eliminarlo. Y tenemos que humidificarlo, mantener ese microclima dentro de la parte interna. Para eso tenemos a los senos paranasales. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces, chicos, funciones principales y funciones accesorias del aparato respiratorio? Sí. Sí, profe. Sí, se aprendió. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Estamos? Bien, chicos, se me va a cortar el Zoom, ¿sí? Lo cierro ahora, ¿sí? Espero que se transforme el video, les subo el video y les mando el link para conectarnos y vemos la segunda parte, ¿les parece? Sí. Ok. Bien, chicos. Ahora entonces les paso de vuelta por el grupo de WhatsApp el video de esta primera parte y el link para el segundo Zoom de la clase de hoy. ¿Estamos? Ok. Buenísimo.